Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. En un martes que, bueno, como muchos argentinos, estamos más o menos como Adán en el Día del Padre. No sabemos muy bien dónde ubicarnos. Aquellos que tenemos una función representativa en lo que hace a la conducción sindical, pero no solamente nosotros, sino la cultura, sino la técnica, la investigación, bueno, ministerios que si nosotros hubiéramos dicho esto, hubiéramos manifestado lo que iba a pasar en el 2015, hubiéramos sido agoreros, exagerados, poco creíbles o surrealistas. Pero claro, ¿qué lugar puede ocupar el trabajo o la educación en un proyecto de país donde está sobrando una cantidad increíble de personas, de argentinos, de compañeros, de trabajadores, donde el proyecto de ninguna manera incluye al conjunto de la población, donde de ninguna manera tiene cabida un desarrollo nacional, una integración del territorio, ni que hablar de sustitución de importaciones, de valor agregado para lo que se produce, absolutamente nada de nada. Por lo tanto, ¿para qué tener ministerios? Se puede achicar, y si achicamos directamente por los ministerios que resultan clave: educación, cultura, trabajo. Bueno, realmente parece un chiste. Y sin embargo, así es. El presidente ha resuelto achicar, y achicar por lo que aparentemente está de más, sobra o es un gasto superfluo. Y esto inmerso en una coyuntura social y económica, y sobre todo una cuestión económica que afecta diariamente. Ya no sé hoy, cuando estamos saliendo con este programa, ni siquiera sé a cuánto cerró el dólar, ni siquiera sé si hay alguna novedad de coyuntura. Pero en definitiva sabemos que lo que estamos haciendo es pagar la crisis a aquellos que menos tenemos. Sí, hoy hemos convocado a una compañera que es doctora en economía, pero además es una compañera que ha acompañado siempre, valga la redundancia, a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, y nos ha ayudado a arrojar algo de luz en el análisis y en la comprensión de temas que son complejos, pero que ella tiene la virtud de explicarlo en forma simple. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo estás? Muchas Bienvenida. Gracias. Bienvenida. ¿Qué nos puedes contar de la situación de coyuntura en cuanto a cuál va a ser el devenir, digamos, en las cuestiones más salientes, más importantes que hacen el laburante, ¿no? Y la verdad que nada demasiado bueno. En función de los últimos anuncios que tuvieron lugar ayer, lo que se ve es que lo que el gobierno pretende es seguir haciendo lo mismo que viene haciendo en los últimos meses sin éxito, ¿no? Como forma de intentar frenar esa corrida y de calmar a los especuladores y a los mercados internacionales, la vía es la reducción del gasto público. Para achicar el déficit fiscal. Y entonces ahí directamente van a sufrir los trabajadores y la economía en general, ¿no? Le digo los trabajadores, los del sector público, porque va a haber despidos y va a haber caída de salarios reales, y los trabajadores en general, porque lo que se está generando es una situación de crisis, de desocupación, de caída de ingresos, de mayor ¿Está pobreza. mal achicar el gasto público? Digo, porque muchos nos dicen, no, está bien achicar el gasto público. A ver, en principio no se puede mantener un déficit muy elevado durante mucho tiempo sin tener fuentes de financiamiento adecuadas, ¿no? Lo que pretende el gobierno es, primero que lo que hizo fue agrandarlo
contrariamente a su discurso, ¿no? Hay una trampa en los datos, pero cuando uno mira comparando la misma metodología, el gobierno de Macri desde 2016 aumentó el déficit, no solo el déficit después del pago de intereses, sino también el déficit primario. Cuando hablas del déficit, Sí. ¿es una diferencia entre qué cosa y qué cosa? El déficit es ingresos de la Administración Pública Nacional, más organismos descentralizados, todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional, menos los gastos. El déficit primario es sin tener en cuenta que dentro de esos gastos hay un pago de intereses de deuda y el déficit financiero es total, después de pagar los intereses. Bien. El gobierno de Macri aumentó los dos. Ah, Y por dos razones principales, porque arrancó bajando impuestos como las retenciones a las exportaciones, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, o sea, todos impuestos que además serían progresivos, esos los disminuyó, entonces quedó con menos ingresos. Y por otro lado, por el proceso de endeudamiento, aumentó la carga de intereses. Entonces, a pesar de reducir los subsidios económicos por los tarifazos, terminó teniendo más déficit que antes. Recién en 2018, por el fuerte ajuste que empezó haciendo en el gasto desde principio de año, está reduciendo ese déficit, pero a costa de hundir a la economía. Mariana, cuando dicen que no hay límite para la entrada y para la salida de capitales, ¿a qué se refieren? Eso también es una de las primeras medidas O sea, ¿y que... alguna vez lo hubo, digamos? Sí, claro. Existía previamente al gobierno de Macri y entre sus primeras medidas estuvo eliminar esas restricciones que lo que implicaban es que los capitales que quisieran entrar para mantenerse en plazos cortos, o sea, para especular y volverse a ir en un plazo menor de un año, tenían que dejar un determinado monto depositado fijo en Argentina, con lo cual es ponerles un costo. Si quieren hacer ese movimiento de entrada, se les eleva el costo y se los hace menos conveniente. Alguien te diría que entonces yo no vengo, yo soy capital, entonces no invierto. Y los capitales especulativos efectivamente no venían o venían en muy poca proporción. Macri levantó esa barrera, vinieron y son los que se fueron los que se la llevan, y originaron la corrida al inicio, exactamente, sí. Porque así como entran, ante cualquier menor duda, vuelven a salir. O sea que la restricción que puede tener un país en relación al ingreso y a la salida de capitales también de alguna manera cualifica qué capitales vienen. Aquellos que vienen para hacer un negocio propio y no dejar nada en el país, si hay restricciones no vienen, pero entonces mejor que no vengan. Exactamente, no es que antes existían restricciones para las empresas extranjeras que quisieran venir a hacer inversiones productivas, a comprar empresas, a comprar acciones, de todas inversiones que en principio implicaban un interés en quedarse en Argentina en un mediano plazo. Lo que se desincentivaba antes de la asunción de Macri eran estos movimientos de capitales de corto plazo. Y eso es lo que levantó esa restricción y efectivamente vinieron y nos causaron este problema. ¿Por qué decís que ellos causaron este problema? Y fueron estos capitales especulativos de corto plazo, estuvieron entre los principales y los primeros que decidieron irse cuando vieron que no les cerraba del todo el programa económico que se estaba planteando. Eran algunos de los que estaban, por ejemplo, invertidos en las LEVACs y que decidieron vender esas LEVACs y comprar dólares y provocaron ese aumento inicial en el tipo de cambio, sí, efectivamente. O sea, si vos tuvieras que hacer una síntesis de por qué el salto en el tipo de cambio, de por qué la devaluación, vos dirías son capitales que ingresaron y que salieron. Sí, te diría que hay una causa más profunda, A ver. que es que efectivamente el programa económico que plantea este gobierno no es sostenible, no lo fue desde el principio, no iba a poder mantenerse en un mediano plazo, porque estaba teniendo un incremento de deuda externa, un nivel de fuga de capitales, un nivel de déficit de comercio exterior, un nivel de déficit en turismo que no se podía cubrir. Que para cubrirse necesitaba constantemente nuevo endeudamiento y nuevos ingresos de capitales. Entonces, algunos se dieron cuenta primero que eso no iba a andar y entre ellos estuvieron estos capitales de los que veníamos hablando. Mariana, vos tenés una experiencia en gestión de gobierno. Esto que estás explicando lo tenés clarísimo, digamos. Ahora, ¿se puede pensar que ellos no lo tienen claro? Digamos, porque se habla del fracaso, se habla de la ineptitud, se habla de que chocaron la calecita. ¿A vos te parece que eso es así?
Es una pregunta difícil porque implicaría ponerse en las cabezas de ellos y ver cómo piensan ellos. Seguro. No te pido. La verdad que eran, yo te diría, analistas de distinto signo ideológico que venían mostrando las inconsistencias de ese programa, muchos muy de derecha, que les venían señalando que el sendero económico no iba a ser sostenible. También es cierto que en el curso de estos acontecimientos hubo grandes ganancias financieras y en gran medida muchos de los funcionarios del gobierno piensan con la cabeza de los inversores financieros, ¿no? De los que hacen plata en el marco de estas crisis. Y representan algún sector, ¿no? Representan seguramente capital financiero internacional, está entre los que están claramente representados por los funcionarios del gobierno. Y tenemos en el programa una cantidad de compañeros invitados que yo creo que fácilmente podemos enlazar el tema que está con mucha claridad está planteando Mariana y los compañeros del astillero Río Santiago. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, Cardelli? ¿Bien? Contento de estar acá. Bueno, nosotros también. Ya se van a arrepentir. Bueno, ¿cómo lo ves esto? ¿Cómo se inserta dentro del panorama que está planteando Mariana la situación del astillero? La creatividad del gobierno de Vidal no tiene límites. Ha puesto un presidente de empresa que denuncia a la propia empresa que tiene que conducir. El tipo asume, el domingo, no me acuerdo los días, pero fue un domingo, La Nata hace una nota periodística defenestrando al astillero Río Santiago en Canal 13. El lunes, el presidente Capdevila presenta una denuncia penal contra el propio astillero que tiene que conducir. Imaginémonos una directora de escuela que denuncia penalmente a la escuela de la cual es responsable, o un médico que denuncia al hospital que tiene que... Y a lo mejor recién la agarró la escuela y se encontró con un problema, ¿no? Hace 3 años que están ya. Bueno. Y además no es que recién asumió. Y además denuncia cosas que sucedieron, le pega un tiro en el pie a la gobernadora porque denuncia cosas que sucedieron durante el mandato de la gobernadora, que supuestamente, según él, son delitos, pero no presenta ninguna prueba al respecto. El lunes nos hacen la nota los de Canal 13, con La Nata al frente, el domingo. El lunes él hace la denuncia penal, el martes el fiscal toma vista, el miércoles le pide a Ritondo que tome el astillero en defensa de los trabajadores y los bienes materiales que hay allí. Es decir, estábamos en una escalada que iba a terminar con una ocupación armada ese mismo fin de semana del astillero Río Santiago, como lo hizo Menem en el año 92. Bueno, gracias a que la gente reaccionó, se movió rápido y le ganaron de mano a la ocupación armada y hubo una ocupación de los propios trabajadores que tienen ahora servicios de guardia en defensa de su fuente de trabajo. Lo de Capdevila, que es el presidente del astillero, es particularmente vergonzoso porque en la denuncia penal denuncia a la organización gremial, al comedor de la fábrica, a la producción, a las reparaciones, al convenio colectivo de trabajo. No deja un solo rincón de la fábrica sin denunciar. Y hace responsable de los supuestos ilícitos a la masa trabajadora, cuando la masa trabajadora no tiene poder de firma. Cuando los funcionarios son los que firman los contratos, los que toman las decisiones, los que dan las órdenes, hacen los asientos contables, y no un trabajador. ¿Qué culpa puede tener un soldador si los dirigentes de la fábrica, los funcionarios de la fábrica firman un mal contrato? Evidentemente hay un trasfondo. ¿Cuál te parece que es el trasfondo? Porque en realidad no es este el motivo. El motivo es que hace casi 30 años que el astillero Río Santiago sigue bajo proceso de privatización. A partir de la década del 90, con el decreto 1398, Menem pone a astillero bajo la condición de empresa a privatizar, junto a 27 empresas del área de defensa de la Argentina. El astillero, por ser una fábrica de barcos, puede fabricar tanto buques mercantes para la Marina Mercante Argentina como buques de guerra, y eso lo hace la principal empresa del área de defensa de nuestro país. Siendo la Argentina un país marítimo, hoy deberíamos estar de fiesta. A partir del 2009 la Argentina accedió a 350 millas marítimas y un espacio de 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar. Esto es que el 63% de la patria
Argentina se encuentra en el mar, somos un país marítimo para siempre y el astillero Río Santiago es la herramienta de liberación nacional por excelencia para esa Argentina marítima, para dominar el Atlántico Sur, para proteger la Antártida y recuperar Malvinas. Y si no se producen barcos en el astillero Río Santiago, ¿dónde se producen? Con la misma condición y el mismo calado y las mismas características técnicas. ¿Hay otro lugar para hacerlo? Las privatizaciones de los 90 y la desregulación del mercado de cargas hicieron que fundieran todas las navieras Siamar, Astramar, Del Bene, Maruba y los astilleros que fabricaban para esos armadores, como ser Astarza, Príncipe Mengui Penco, Alianza, que eran astilleros que tenían capacidad para poder fabricar también la marina mercante y que construyeron para ELMA, para la empresa fluvial del Estado argentino y para los armadores privados. Entonces, lo que se desregula en la década del 90 es el mercado internacional de cargas. La reserva de cargas es lo que pierde la Argentina, que es el derecho internacional a transportar el 50% de los fletes de comercio exterior en buque de bandera nacional. Después de la victoria contra la privatización en el año 92, desde Astillero Río Santiago los trabajadores impulsan dos proyectos de ley, que es transporte por agua con reserva de carga, recientemente con estado parlamentario, gracias a la diputada nacional Magdalena Sierra, del Frente para la Victoria, y el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Con eso nosotros recuperamos el financiamiento para las construcciones navales con un impuesto del 2% a los fletes y el mercado de cargas donde facturar esos fletes del comercio exterior, que hoy está en el orden de los 7.000 millones de dólares, y la Argentina debería estar haciendo fletes por 3.500 millones de dólares todos los años, equilibrar la balanza comercial, bajar el déficit en ese quebranto que el país tiene desde hace décadas y a partir de ahí reconstruir su marina mercante, porque el poder del flete marítimo internacional es lo que sí permite el intercambio con otras naciones del mundo en pactos bilaterales y equilibrados. Y si no lo hace el astillero, ¿quién lo hace? Nadie, porque todos los privados en los 90 cerraron. Entonces el intento de privatizar el astillero para hacerlo más eficiente no lo puede creer ya nadie a esta altura en la Argentina, porque todos los privados en los 90 quebraron. Lo que los protegía a los privados era la existencia del astillero estatal, que es el creador, el padre de la industria naval argentina, y a su vez la protección de la reserva de cargas, que es el mercado de fletes reservado para el país. Estamos hablando de la industria naval argentina, estamos hablando de la industria naval argentina, estamos hablando de la necesidad de generar infraestructura para hacer un país como tal, para ser un país que se precie de tal. ¿Usted tenía alguna visión especial en su momento, Mariana, sobre la cuestión de cargas? La verdad que es una cuestión bien compleja. Vos preguntabas recién quién lo hace y finalmente se hace la mayor parte del comercio exterior con fletes internacionales y barcos fabricados en otros países del mundo y tripulados por también tripulación de otros países del mundo, en general tendientes a abaratar los costos lo más posible, pero no hay ninguna posibilidad de mantener alguna parte de esa reserva de carga arrancando por alguna parte, porque es bastante complejo revertir esa situación para la industria local. Así que efectivamente el problema que señalan los compañeros y del cual el astillero Río Santiago es una manifestación, es más que importante para pensar en un proyecto totalmente distinto en la situación en la que estamos inmersos ahora, en más bien un proyecto productivo y de desarrollo de largo plazo. Absolutamente, más de lo mismo, digamos. Esto hay una coherencia, ¿no? Existe una coherencia en todo esto. Desde el ámbito económico general, desde lo social, desde la disolución de ministerios, y también en un aspecto como es en este caso la marina de carga o la marina de guerra, ¿no? Sí, la marina de carga es importante porque es el flete marítimo internacional, siendo la Argentina un país el más austral del mundo, claro, estando alejado de los grandes centros de consumo a los cuales están dirigidas nuestras exportaciones. Siendo la Argentina un país que importa el 95% de su producción, sale por buque. El 92% de la producción argentina, que es para alimentar 460 millones de seres humanos, sale por flete marítimo. En la Argentina queda apenas el 8% de la producción y eso significa de que si no tenemos el eslabón estratégico que es la marina mercante, no podemos ni siquiera intercambiar en un comercio que sea equilibrado con nuestro país. Si nosotros le sumamos las desventajas que tenemos en cuanto a nuestra posición o a nuestra ubicación geográfica, lo que cuesta un flete,
el hecho de no ser hoy ser cada vez menos complementarios con otras economías del mundo, si a esto le agregamos que no tenemos flete y que el flete te lo hace otro, que te lo cobra lo que se le da la gana y la manera que se le da la gana, la verdad que estamos perdiendo un eslabón importante. Hay otros compañeros que del astillero que nos visitaron. Yo quisiera que nos mandaran un mensaje. Sí. Buenas noches a todos, somos Social 21 La Tendencia, somos un movimiento de liberación nacional que hace años venimos trabajando en un plan de pleno empleo y nos estamos preparando para conducir la Argentina. Estamos armando la herramienta electoral, que es Social 21, es el partido, y lo estamos armando con el pueblo, ya no con políticos profesionales. En asambleas populares, en los barrios, en el conurbano bonaerense, se están preparando los cuadros para la liberación nacional. Bueno, y esto tiene que ver, obviamente tiene mucho que porque ver porque la forma de organización que podamos adoptar, la necesidad de tener una forma de organización donde los compañeros son parte, donde muchos estamos buscando esa necesidad del elemento aglutinador, el elemento subjetivo, que nos permita superar la condición que hoy tenemos, ¿no? ¿Verdad? Que es la falta de un aglutinamiento político a través de un programa. Las cuentas chicas del astillero, si es que se las puede llamar así, más allá y más acá de lo que han dicho los compañeros, son muy contundentes en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Somos 3.309 trabajadores a un promedio de 30.000 pesos de salario por mes. Esos son 99 millones de pesos que salen todos los meses y se gastan en La Plata, Berisso y Ensenada. Nadie compra dólares de los nuestros. Se va en el mes. Eso genera un reflejo social, esos 3.309 sueldos generan un reflejo social de más de 4.600 que viven del consumo de esos 3.300. Así que si cae el astillero, no van a caer los 3.300 del astillero, sino que va a llegar a 8.000 o 9.000 la masa de desocupados en La Plata, Berisso y Ensenada. Absolutamente que se agarren con el vuelto si les da el cuero para empujar. Mirá, a ver, en ese sentido, cada uno de nosotros estamos intentando buscar, obtener un camino, una salida posible a una crisis que todos estamos convencidos que tiene un carácter económico, social, pero sobre todo político. Y en este sentido, bueno, la construcción, hay muchísimas construcciones políticas nuevas, por suerte, que están tratando de salvar esa condición. En el caso del elemento económico, somos convencidos desde este lugar de que no es por la economía que se cambia una situación como la que tenemos. O por lo menos no es solamente por la economía. Nos preguntan, y siempre el compañero Heller plantea en todos los reportajes, ¿hasta dónde se llega con el ajuste? Y se llega hasta que el ajustado aguante, hasta que el ajustado aguanta, ¿no? Y esto es una condición, o sea, poder conformar un elemento aglutinador con un programa político es un elemento esencial para lo que estamos viviendo hoy día. Es el elemento que falta madurar. No sé si, Mariana, vos coincidís con esta cuestión de la falta de del no automatismo de la crisis económica, ¿no? Del elemento político. Sí, por supuesto. Por supuesto, más cuando estamos hablando en estas circunstancias de que no hay posibilidad de echarle la culpa a nadie por fuera del propio gobierno, ¿no? Digo, por los intentos que se han hecho en ese sentido. Dicen que no, que el problema era que falta plata. Como falta plata, hay que pedirla al fondo. Sí, bueno, el tema es por qué terminamos en esa situación. Sí. Y por supuesto que para la salida de esta situación, de esta crisis en la que nos estamos hundiendo por ahora cada vez más, es fundamental que exista un proyecto alternativo, ¿no? Que es lo que vos señalabas que por ahora no está tan definido hacia el futuro quién lo va a poder llevar adelante, quién va a poder ganar en 2019, en definitiva. Es que, bueno, estamos en ese trabajo, los compañeros le damos la verdad a los compañeros del astillero, un orgullo que los compañeros estén defendiendo este elemento clave, este elemento tan esencial para la posibilidad de un proyecto de país
que sea distinto al que se está intentando llevar adelante. Digo esto porque si no tenemos la infraestructura, si no tenemos la tecnología, si no tenemos los medios, las cosas desde lo ideal pueden ser planteadas, pero resulta mucho más difícil al momento de poder llevarlo adelante. Tanto los compañeros que están en la producción, los compañeros que están también en la elaboración y la sistematización de conocimiento, como en el caso tuyo, Mariana, la verdad que aportan y hacen un aporte desde distintos lugares, hacen un aporte fundamental a esta causa que es tratar de tener un país mucho más justo, un país inclusivo, un país que no deje afuera las 3/4 partes de la población, como es lo que se está intentando hacer. Usted es consciente de que se intenta un país donde la mayor parte de la población no tenga poder adquisitivo, la mayor parte de la población quede fuera del consumo, la mayor parte de la población no pueda llevar adelante una acción de resistencia porque tiene que preocuparse por lo que va a comer al otro día, porque tiene que preocuparse por cómo va a vivir, por cómo va a tener salud y no tenga ni siquiera los medios ni el tiempo necesario como para poder organizar una resistencia. Por eso, de ninguna manera, cuanto peor mejor, cuanto mejor mejor. Por eso los que tenemos alguna responsabilidad de carácter sindical, social, tenemos que lograr el mayor bienestar posible, la mayor participación y ir arrancando todas las conquistas que podamos, siempre teniendo en cuenta que lo necesario es ir por una lucha mayor y estratégica. Y en ese sentido el aporte de ustedes es un aporte importante, tanto del plano de la sistematización de las ideas como de lo concreto, lo de todos los días, lo que se construye a diario. Nos estamos yendo, se nos acaba el tiempo, lo estamos viendo en la próxima de la cultura del trabajo y bueno, ya veremos qué nos depara la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.